¿Cómo va? Hola Luis, ¿cómo Mm, andás? Un placer hablar con vos. Igualmente. Bueno, cambió un poco, yo supongo, la energía, no sé hasta dónde, y no sé si algunos analistas dicen que había empezado una sangría en la intención de voto y en el humor de gente que había votado a la Libertad Avanza y al PRO en su momento, o que había sido parte del triunfo en segunda vuelta de Milei Esper y ya no estaba tan convencida ni siquiera de ir a votar. Mm. Sí, no voy a hablar de encuestas porque la verdad es que no tengo y que por otro lado la vienen pifiando hace mucho, ¿no? Ujú. Entonces no sé si había sangría o no sangría, pero lo que sí había era un desánimo muy generalizado. Y eso cambió, porque como vos decías recién, veníamos de una semana entera de estar hablando de Spert, cuando en realidad había muy buenas noticias y un muy buen pronóstico en relación a lo que está pasando entre Argentina y Estados Unidos y la situación del respaldarazo, Ujú. pero no estábamos hablando de eso, sino que estábamos hablando de quién encabezaba la lista y tratando de entender qué había pasado. Así que, como vos decís, es un alivio que eso haya quedado atrás y que podamos hablar de por qué es importante que lleguemos al Congreso, qué leyes necesitamos tratar y cómo vamos a hacer para que salgan. Sí, también está el tema de los otros candidatos, ¿no? Yo creo efectivamente, lo dije, que Esper, que cambió varias veces su declaración, no fue asertivo y tendrá que, obviamente, que dirimir en la justicia su inocencia o su culpabilidad. También es cierto que cuando terminó de reconoció que hizo transacciones con Machado antes de conocerse su implicancia en el lavado de dinero, pero yo decía también que había que mirar y poner la lupa a todos los candidatos, ¿no? No sé, desde Grabois hasta Tayana, que fue un vacunado VIP, por dar dos ejemplos de los candidatos más importantes de la provincia de Buenos Aires, de Fuerza Patria. Eso es absolutamente cierto. También es cierto que nosotros estamos acostumbrados a candidatos kirchneristas con prontuario, pero necesitamos hablar sobre eso. Tayana es el tipo que vivió abrazado a Maduro como ministro de Defensa, el mayor narcoestado de toda América. Ujú. Y como dijiste vos, fue un vacunado VIP, mientras tristemente muchísimos argentinos fallecieron durante el COVID esperando la vacuna, el tipo se adelantó en la fila. ¿Y qué hacen? Lo premian con la cabeza de lista. Nicolás Trota es candidato a diputado, el tipo que cerró las escuelas durante 2 años. Pietragala, Pietragala, recordemos, él era ministro de Derechos Humanos en ese momento, secretario de Derechos Humanos durante los años de Alberto Fernández, que fue la época en la que más se violó los derechos humanos en democracia, otro premiado con una banca de diputados. La lista del kirchnerismo está llena de gente con prontuario. Mm. Eh, Sabrina, ¿vos coincidís en la idea de que al gobierno le falta transmitir, le falta recuperar las buenas expectativas que había en materia económica, más allá de que se bajó la inflación y que se bajaron los niveles de pobreza? Que hay un parate en la economía, yo creo que después tarde lo reconoció el presidente Javier Milei con Antonio Laje el otro día, y que eso está impactando en el ánimo y en el humor social. Seguro que sí. Al mismo tiempo yo percibo desde el gobierno que entró el mensaje y que Javier y que los funcionarios están siendo más empáticos, entendiendo que por supuesto que el camino es que la pobreza baje del 50 y pico al 38, al 30 y que siga bajando, pero que la persona que, según el INDEC, hace unos meses con el 38% de pobreza en Argentina era considerada pobre y que tal vez ahora con el 30% ya no entra dentro de los índices de pobreza, la realidad es que tal vez su realidad material no cambió demasiado, tal vez tiene 50.000 pesos más en el bolsillo
y eso hace que ya no entre dentro de ese índice, pero llegar a fin de mes le cuesta tanto como le costaba antes. Sí, sí, no, y hay un cambio, permíteme, Sabrina, hay un cambio que se produjo que es verificable, que es que como ahora hay menos subsidios y las tarifas se pagan, no todo lo que se deberían pagar de acuerdo a lo que sabe la energía en el mundo, pero con menos subsidios, eso tiene un impacto en la canasta familiar que antes era del 6% y ahora creo que es del 12 o el 13%. Absolutamente, y que también hay que recordar que la consecuencia de eso era que esa diferencia alguien la pagaba el Estado Nacional y lo hacía emitiendo, lo que generaba inflación y en realidad los hacía más pobres, pero a futuro. Y esa sensación de que tenían un mango en el bolsillo estaba, y más en época electoral, que el kirchnerismo siempre acostumbró a lanzar un plan platita. Entonces, está claro que hay que hablar muchísimo sobre la situación económica, porque el rumbo es el correcto, pero estamos a mitad de camino y todavía hoy no es que la Argentina terminó de arrancar, no. Y ahí es donde son tan importantes las propuestas que tenemos para los próximos 2 años, porque sin una ley que reforme lo laboral, es muy difícil que se cree nuevo empleo. Necesitamos que bajen los costos laborales. Necesitamos que haya más flexibilidad, tanto para contratar como para despedir. Necesitamos que todos los que tienen un comercio, un local y nos dicen, a mí me vendría bien tener un empleado más, pero no me animo porque después si el día de mañana tengo que echarlo y me hace juicio, me funde. Para crear empleo necesitamos cambiar la ley. Y obviamente también esto tiene que estar acompañado de un cambio tributario. Necesitamos bajar impuestos. Entonces, con esas 2 leyes vamos a lograr lo que hoy está siendo demandado, que es que se cree empleo y que la Argentina empiece de nuevo a aumentar su nivel de producción. Sabrina, no quiero dejar de hacer referencia a un hecho que a mí me sorprendió. Yo no tengo en este momento el nombre y el apellido porque no lo tengo a mano, de una chica, una influencer. Michelle, ¿sabes de qué te hablo, no? Es una chica una influencer que estaba con su bebé en el patio de su casa y un vecino le empezó a gritar judía, no sé qué otra cosa más, y le tiró, creo que entendí que era un pedazo de hierro que le pudo haber dado, un fierro que le pudo haber dado en la cabeza al bebé, y que vivía en el mismo edificio. Bueno, hay una serie de medidas que se tomaron, creo que ahora tiene custodia policial. No sé si vos estás enterada del tema y qué tenés para decirnos. Es tal cual lo contás, le tiró un fierro desde el 3er piso. Michelle con su familia vive en el 1er piso. Yo estuve ayer, fuimos junto a Patricia Bullrich a conversar con ella, a ver cómo estaba. Realmente me impactó estar en ese patio y ver la distancia que había desde el 3er piso, desde donde este hombre tiró el fierro, porque la verdad es que es un milagro que el bebé siga vivo. Wow. Es un milagro, por la cercanía, por la fuerza con la que podría haber caído, por el fierro, que vi una foto de lo que tiró, porque hoy está como prueba en guardia judicial. Es tremendo lo que pasó. La justicia actuó muy rápidamente a partir de que se logró pasar de contravención a delito federal. Le hicieron un psicotécnico y lo obligaron a que se mudara de ese 3er piso. Ahora, claro, yo todavía no sé bien cómo sigue esto, ¿no? Si esto de no poder estar más ahí es algo temporario, si él puede volver de visita o no, pero la realidad es que estuve con Michelle, con el marido, con el papá de ella también. Están muy preocupados, y claro, porque no pueden estar ni siquiera tranquilos en el patio de su casa
Una y venimos hablando sobre los aumentos de Sí, sí. antisemitismo Ujú, que hay en la Argentina. ujú. Y el resultado es este, que alguien grite judía, 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 encima ahora tenés bebés judíos y le tira un fierro en la cabeza a un bebé de 8 meses. Yo creo que debe ser, obviamente investigado, condenado, pero con toda la fuerza, que tiene que ser ejemplificador esto, porque no puede Sí, pasar como va, una anécdota más, ¿eh? absolutamente. Lo primero es que ella y su familia puedan volver a recuperar la tranquilidad y que nosotros vivimos en un país que realmente es uno de los mejores países del mundo para vivir hoy siendo judíos. Y para que siga siendo así tenemos que trabajar, no podemos naturalizarlo. Si no hacemos nada, Argentina también va a ser un país completamente antisemita como hoy lo son tantos países Muy bien, europeos. muy bien. Entonces, está en nosotros trabajar todos los días. La verdad es que si me preguntás a mí, que soy nieta de sobrevivientes del Holocausto, pensé que no era posible que se atacara y que se asesinara a judíos y que el mundo mirara para otro lado. Pero mañana es 7 de octubre, estamos a 2 años de lo que fue la masacre perpetrada por el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre del 2023 y el mundo está acusando a Israel, está acusando a la víctima. Y en nuestro país lo que vemos es una cantidad de situaciones crecientes que van desde insultos, desde cosas como gritos de andate de tu país. A mí todo el tiempo por ser judía me acusan de ser diputada de un país extranjero. Es una locura lo que está pasando y no lo podemos naturalizar. Claro que no. Sabrina Ahmechet, gracias por atendernos, ¿eh? La seguimos en cualquier otro momento. Un abrazo grande. Bueno, tremendo lo que pasó con esa chica, ¿no? Tremendo, Sí. tremendo. Y que no, hay que seguirlo fuerte, ¿eh? Hay que seguirlo no hay que tomarlo como una anécdota, como un recuadrito de color, ¿eh? No hay que tomarlo como un recuadrito de color. 18 minutos pasaron.